Escriban este audio sobre la historia de la independencia. Mire, ayer fue 28 de septiembre, llegaron los pliegues de la independencia de Guatemala a Comayagua, que era la capital de Honduras, la hegemonía de Honduras, pero se celebran 200 años de independencia o emancipación, pero no solo Honduras se celebra los 200 años, o sea, el primer bicentenario de independencia del Reino de España. Sino que también todas las provincias de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y también teníamos a Chiapas. Chiapas era integrado como una provincia, era de México, pero estaba dentro de las provincias de Centroamérica. Se independiza todo Centroamérica, el bicentenario de Centroamérica, gracias a los próceres como José de Ciro del Valle, Francisco Morazán, Dionisio de Herrera, Cabañas. Uno de los más destacados fueron Morazán, Dionisio de Herrera y Valle. Valle fue el que redactó el acta de independencia, aunque dijo que no estaba de acuerdo porque era una habilidad política zafada de los españoles, porque España estaba en una crisis económica y no podía mantener esos países, y por eso se dio una independencia pacífica. Y más que todo fue un cambio de los peninsulares, o sea, los primeros señores viejos de España, a sus hijos, que eran los criollos. Criollo es el español nacido en América. Por ejemplo, todos estos eran descendientes, hijos de españoles, ¿verdad? Eran hijos de españoles nacidos en América. Se le llama criollo porque son de pura sangre, eran de puros españoles, no había mestizaje, ¿verdad? Sí hubo mestizaje, la fusión del mestizaje. Después se trajeron a Comayagua, llegaron más de 800 familias de por España. Después trajeron los negros, porque miren, hubo un metimiento salvajismo hacia el indio. El indio lo esclavizaron, lo metieron a las minas, lo metían ahí y lo sacaban, ahí le daban la comida, le echaban. Y la independencia realmente fue un acto político de las élites grandes de Guatemala. Guatemala era el reino, era la capitanía general. La capitanía general, miren, era la organización política del reino español, que el virreinato estaba en Tegucigalpa, en Comayagua estaba la gobernación, que era como que dice la capital. La provincia de Honduras se dividía en dos grandes secciones, regiones, que eran manejadas por la iglesia. La iglesia manejaba todo. Los sacerdotes evangelizaban, enseñaban cristianismo, castellanizaban, le quitaron toda la cultura de las creencias de los montón de dioses que tenían: Dios de la lluvia, Dios del sol, todos los dioses que tenían los indios, Dios del maíz, fue cambiada por la cristiandad, porque el sometimiento, el salvajismo que ellos hicieron, lo hicieron a la fuerza. Venía un escribano escribiendo la historia, un militar para someter, y venía un sacerdote para evangelizar y enseñar el evangelio de Cristo. Pero todos ellos hablaban latín también. El latín era la madre lengua donde salió el español, el francés, el portugués, ¿verdad? Y el italiano. Pero sí, llegaron bastantes españoles después, entre 1800 y 1900. Luego llegaron los garífonas a Honduras, y también ellos trajeron a Comayagua nada más que moreno, no garífonas, no que moreno africano, esclavo traído amarrado, que muchos se sublevaron y se tiraron en las islas. Por eso del Caribe. En las islas del Caribe son indios caribes. Por eso los garífonos es una mezcla de indio caribe con moreno africano. Pero había un moreno diferente que el que tenían en Comayagua, nada más que en La Paz. En La Paz estaban los replegados y trajeron los burros. Ahí en botas de cuero jalaban el agua, y para la servidumbre ellos sirvieron de esclavos y de servicio, las mujeres para la casa, para limpiar aseo.
y los hombres para el trabajo de las haciendas y las minas. Pero fueron tan groseros que los hicieron también matar, pues, a puro trabajo. El trabajo el español era injusto, cruel, demasiado, pero gracias a Dios la independencia se dio, el mestizaje se dio, se ladinizó, el indio aprendió las creencias españolas y todo, y los santos, y trajeron los santos, hicieron un montón de iglesias. A través de las iglesias manejaban todo. Tegucigalpa manejaba a través de las parroquias grandes regiones. Se llamaban partidos. Partidos no eran políticos, no, que partidos eran regiones que a través de la iglesia se controlaba al indígena para explotarlo, para tenerlos en las haciendas y en las minas. Aquí vinieron a hallar el oro, pero encima, en pepitas de oro, como así como el tamarindo, pues, que el oro estaba encima, en las quebradas, las piedras, en los ríos. Y el oro era bellísimo, piedras lindas, preciosas, plata, que con toda la plata que se llevaron, pudieron armar todo un puente de aquí a Europa. Se fue un saqueo enorme, y por eso España se enriqueció, después se levantó, y a través de todo lo que llevaron. Pero gracias a Dios, Dionisio de Herrera, que todos estos tenían, no era compadrazgo, familiaridad, por la esposa de Dionisio Herrera era prima de Valle, y Valle redactó el acta de independencia, obligado, pues dijo él, estos países no están preparados, estas provincias, pero bien, después Morazán luchó por la unión de Centroamérica, para que después de 1821 Centroamérica fuera una sola patria, pero lo unimos a México, y eso fue un gran error, pues, porque allá el imperio de Iturbide allá estaba manejando como un virreinato, como quería ser rey de toda esta región, pero solo duró de 1822 a 1823 la unificación a México de Centroamérica. José Cecilio del Valle, un hombre muy intelectual que se preparó en la Universidad de Juan Carlos Borromeo, logró ser diputado, representante de Centroamérica en el gobierno de México. Pero uno de los grandes ilustres, pero también luchó porque renunció, que esto estaba muy largo, no se podía controlar las provincias. Pero bien, después Morazán logró ser una sola patria. Luchó, Morazán fue presidente de El Salvador, de Nicaragua, fue presidente de Guatemala, de Honduras como 3 veces. Dionisio Herrera fue presidente, fue el primer jefe de Estado de Honduras también. Y fue presidente de Nicaragua y de El Salvador. Eran grandes hombres ilustres. Si tuviéramos esos grandes hombres ahora, nuestra patria fuera verdaderamente independiente, ahora yo les quiero decir algo. Miren, Dionisio de Herrera, mi respeto, todos vivían en Guatemala, todos vivían en Comayagua. Pero el centro hegemónico de todas estas provincias era la Capitanía General de Guatemala. De ahí se emanaban las órdenes para todas las provincias de Centroamérica. Pero el epicentro político era Guatemala, y en Honduras era Comayagua. Quien cambió la capital a Tegucigalpa fue Marco Aurelio Soto con su primo Ramón Rosa, que hicieron grandes reformas liberales, que se les debe también a ellos la electrificación, el desarrollo del capitalismo, el desarrollo también de la organización social del país, y el desarrollo del país, y
el desarrollo empresarial, económico y las reformas educativas y la implementación de la educación en todo Honduras. Pero Morazán quería también una educación separada de la iglesia. Morazán fue un gran, pero de los más revolucionarios hombres ilustres, ilustrados por los ideólogos de la Revolución Francesa, que fue una de las causas que ayudó a la independencia de aquí, y también la independencia que primero se hizo en Estados Unidos en 1747 parece, pero en 1810 México se independiza primero y luego estos movimientos llegaron a desarrollarse tanto que nos emancipamos, pues nos liberamos, pero no tenemos la verdadera independencia todavía. Tenemos que seguir luchando por una independencia mejor, porque seamos más independientes económicos y que podamos insertarnos entre las naciones como países desarrollados sin necesidad de estar de mendigos de los capitalistas de los países grandes. Y necesitamos que ustedes, jóvenes, sean verdaderamente los nuevos hombres que van a formar la patria y la nación que soñó Morazán. Es difícil que volvamos a ser una sola patria unida como logró Morazán. Morazán logró ser a Centroamérica, pero lo fusilaron el 14 de septiembre las élites políticas de Costa Rica por el miedo que le tuvieron, porque le quitó a la Iglesia Católica todos los poderes que tenía y todas las riquezas que ellos tenían, y quería que el país fuera Centroamérica, una patria donde el pueblo participara y el pueblo fuera educado y no fuera esclavizado como lo tenían. Bueno, esta es una pequeña breve historia sobre la independencia de Honduras y de Centroamérica. Recuerden que no solamente Centroamérica, no solo Honduras, sino que todo Centroamérica se independiza. Tenemos 200 años de bicentenario, un primer bicentenario. El primer centenario fue 1921. El 2021 nosotros independizamos 2 centenarios, o sea, bicentenario, pero la independencia verdadera no la tenemos. Ustedes, jóvenes, son los llamados a construir la patria que Honduras quiere, la verdadera independencia que nosotros debemos de tener como país civilizado, desarrollado, tecnificado, con una nueva educación, con una educación verdadera, no una educación mediocre, una educación tecnológica, porque si vamos así, Honduras desaparece dentro de 50 años, porque necesitamos una educación globalizada, según los países capitalistas, para que nosotros podamos insertar y competir con todos los ciudadanos del mundo que tienen el desarrollo tecnológico que están actualmente. Por favor, les quería